Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Día del Padre. Y me ha tocado entonces la oportunidad de compartir con ustedes. Cuando estaba yo meditando y conversando, ¿qué puedo decir yo? Día del Padre. Y bueno, evidentemente lo primero que se viene a la mente es ese gran ejemplo que tiene el Padre Celestial. ¿Sí? Y curiosamente, bueno, yo he ido constantemente a las que son las consultas médicas de Elisa y voy al consultorio del doctor Naín. Y en la sala de espera yo me siento y bueno, sabes que esperando nuestro turno y yo veo un afiche. Sale un bebecito así de lo más cuchi, de lo más lindo. Y la frase, digamos, aproximada, porque no sé si es textual, dice: el amor sin disciplina es tan malo como la disciplina sin amor. Y eso me quedó retumbando en mi mente. Y yo decía, oye, sí, cierto, parece cierto. Y bueno, obviamente siempre busco filtrar todos aquellos pensamientos a través de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Entonces nosotros decimos, bueno, ok, padre, ¿cómo es un buen padre? O yo quisiera ser un buen padre. ¿Dónde lo veo yo? Bueno, vamos a la Biblia. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a ver todas esas historias que están de padres en la Biblia? Uno sale asustado. Súper asustado y uno dice, ¿cómo es esto? David, que tuvo no sé cuántas esposas, los hijos se le pelearon, él no puso orden, X, Y, Z. Vemos también el tema de cómo el Jacob y otros tantos, digamos, tantas historias que hay de familias rotas en la Biblia. Y uno dice, wow, pero yo no puedo seguir ese ejemplo. Pero, es importante saber que la Biblia es una historia de redención. Y cómo el Señor obra poderosamente y maravillosamente en aquellas familias que están rotas. Y si nos vamos a ver entonces ahora, por el tema que nos toca hoy, los padres. Cómo a pesar de nuestros errores y a pesar de buscar lo nuestro, dándole la espalda a Dios, Él viene, nos toca la puerta y nos dice, epa, nos tiene gracia, misericordia y endereza nuestras sendas. La figura paterna es muy importante, muy importante. Vemos la comparación que hacen de ese matrimonio de Cristo y la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo, y así debe ser. Igualmente el padre tiene una función sumamente importante dentro de la familia. Es la cabeza de la familia, pone el orden en la familia. Él es el sacerdote de la familia. Muchas veces la familia no va bien espiritualmente porque su cabeza no está en orden. Porque su cabeza no está bajo los lineamientos y bajo el Señor Jesús. Y eso es sumamente importante. Y nosotros como padres somos ejemplo. ¿Por qué? Porque somos observados y creemos que de afuera, no. Dentro de nuestra familia tenemos unos pequeñitos que están observando, viendo no lo que decimos, sino lo que hacemos. Por eso el testimonio como padre es muy importante. El hijo nos va a tomar como ejemplo. La hija, entonces, a su futuro esposo va a ver, oye, ¿cómo se portó mi papá con mi mamá y conmigo como padre? Y es sumamente importante. Pero a la vez sabemos, quizás aquí no todos han conocido a su padre. O quizás lo conocieron, pero tienen todavía un asunto por resolver con su padre. Porque su padre se ha equivocado, ha pecado, los ha maltratado. Y es ahí cuando tiene mucha
importancia y valor, siempre tener la vista a nuestro Padre bueno, al Padre Celestial. Que Él reciba toda la gloria. Y no hay otro a cuál escoger. Es más, nosotros debemos buscar ser con nuestros hijos como lo es nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos saber? Ahí está la Biblia. Palabra de Dios, directa al corazón. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo yo sé cómo ser un buen padre? ¿Cómo yo sé cómo es mi Padre Celestial? Si vamos a la premisa que decíamos, el amor sin disciplina es tan malo como la disciplina sin amor. Ok, pero entonces entiendo que debe haber amor y disciplina. ¿Cómo es ese amor del Padre? Nosotros muchas veces podemos decir, bueno, yo lo he experimentado porque me ha ayudado en mis sueños. O yo lo he experimentado porque me ha ayudado con mis proyectos. ¿Realmente es así? No sabemos. Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Juan 4, del 7 al 14. Si me puedes poner por favor la Reina Valera. Gracias. Bueno, aquí puedo leer desde aquí atrás porque aquí está un poquito corrido. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya por ahí sabemos que Dios, el amor es de Dios. Y Dios es amor. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos un ejemplo que es el amor de Dios. Nosotros debemos amar no como nosotros creamos. Nosotros debemos amar como ama a Dios. ¿Y cómo será ese amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Quiere decir que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias a su Hijo, ahora vivimos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él pagó lo que no podíamos pagar. Por amor. Amados míos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí están los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de eso depende el amor de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. No es posible. Nadie ha visto a Dios. Nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esto es sumamente importante, porque por amor nos dio a su Hijo. ¿Quién daría a ustedes su Hijo? Por unos pecadores. Cuidado si algún justo llegase por algún bueno, pero Cristo dio su vida. ¿Por quién? Por nosotros, por amor, por gracia y misericordia. Y al tener entonces nosotros la fe en Cristo Jesús y al creer en Él, nosotros tenemos ese regalo que es el Espíritu Santo. Nosotros decimos, bueno, pero es un poco difícil amar al prójimo porque el prójimo me saca la piedra. Porque el prójimo, oye, si el prójimo se portara bien, si el prójimo fuera bueno, ya, pues lo amo. Y no se trata de eso. Incluso nos llama a amar a nuestros enemigos. Esa es la clase de amor. No cualquier clase de amor que nos venden por redes sociales, que nos venden por allá. Es el amor del Padre, que va más allá de nuestro entendimiento. Y hoy quiero orar para que nosotros podamos entender la magnitud del amor de Dios. Y no es sencillo. Y lo vamos a poder entender por el Espíritu Santo, que nos va a dar revelación sobre ese gran amor
Y no solo eso, nos va a permitir amar a aquellos que nosotros creemos que no merecen nuestro amor. Y no es una cuestión de merecimiento, de paso. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar para poder hacer lo que Dios nos manda, porque Dios exige de nosotros santidad. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No es cualquiera. Bueno, el amor del Padre. Entonces tenemos al Espíritu Santo, no estamos solos, si creemos en Jesucristo. Si usted todavía no ha creído en Jesucristo, esta es la oportunidad. Entonces, en estos días, yo normalmente salgo temprano a mi trabajo, salgo muy temprano. Y bueno, a veces estoy como a las carreras porque me he visto y tal, me va a dejar el transporte, etc. Y yo iba tarde ese día, hace poco. Y yo voy, y ya voy listo. Y estoy saliendo del cuarto ya para irme al trabajo. Y de repente por ahí escucho, pa. Yo, que me deje el transporte. Me detuve y me volteé y dejé todo lo que estaba haciendo y yo me acerqué a Lisa y yo dije, ¡ah! Y a lo mejor lo hizo aleatoriamente, o sea, no fue algo que todavía está aprendiendo a balbucear y está probando sílabas y tal, pero dijo, papá, o sea, eso es, o sea, te llega al corazón como padre. Y uno, me quedé un ratico con ella, la abracé y al final no me dejó el transporte, tranquilo. Llegué, todo bien, gracias a Dios. Y wow, me pone a reflexionar, o sea, que tu hijo o tu hija te llame. Evidentemente yo, o uno como padre, vamos a dejar lo que estoy haciendo, voy a escuchar lo que necesita. A lo mejor me está llamando porque me necesita y pasa algo. O a lo mejor simplemente, bueno, para despedirme, no sé. Y eso me llenó, evidentemente. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo es entonces nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial? Y bueno, Mateo 7, del 7 al 11. Porque, ojo, al creer en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y pasamos a ser familia de Dios, hijos de Dios. Y como hijos, coherederos con Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Pedid y os dará, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El siguiente. ¿Qué hombre hay de ustedes o de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si usted tiene la certeza de que es hijo de Dios, pida, llámelo, ore, búsquelo. Es un Padre presente y Él quiere comunión. Ajá, y entonces dice todas las cosas buenas. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero que mi negocio sea próspero, yo quiero que mis enemigos sean derrotados, yo quiero que, etcétera, 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 dame mucha salud. ¿Será eso? Yo estaba contrastando este versículo con otro que también habla en otro evangelio. Y me gustaría que viéramos Lucas 11:13. Y venía hablando de lo mismo. Y aquí dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cosas buenas y habla del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es maravilloso. Y por el Espíritu Santo yo voy a poder obtener esas cosas buenas que el Señor tiene preparado para mí. Y no esas cosas buenas que yo creo que debería tener o que yo busco porque mi corazón lo anhela. Ahí es donde nuestra mente y nuestro corazón se debe alinear a la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta.
resulta que dice, bueno, si ustedes siendo malos, oye, ahora, o sea, ese juicio está fuerte. Sí, todos somos malos. Todos. El único bueno es el Padre que está en los cielos. Porque no se trata de lo que yo pueda creer que es bueno y que es malo. Se trata de los estándares de Dios. Yo puedo decir, no, yo por lo menos yo no hago lo que hace este o lo que hace mi hermano. No, bueno, yo a veces me equivoco, pero mira lo que hace el otro. No, peor, cosas horribles. Resulta que yo también soy malo. ¿Cuál es el principal pecado del ser humano? Porque muchos pueden decir, yo no fumo, yo no bebo, yo no tengo vicios, yo no estoy con mujeres, etc. Pero no se trata de eso. Eso es una consecuencia de. Pero nuestro principal pecado como ser humano es rechazar al Padre Celestial. Rebeldía. Y como consecuencia, desastre. Es bueno siempre tenerlo claro, porque a veces nos creemos superiores a los demás. Y se nos olvida la gracia y misericordia que ha tenido el Señor con nosotros. Desde dónde nos levantó, desde dónde nos sacó, hasta dónde nos ha llevado y dónde nos llevará. Entonces, bueno, ok, entiendo. Creo en Jesucristo, tengo el Espíritu Santo, ahora soy llamado hijo. Entonces, Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿usted es guiado por el Espíritu Santo? Y sí, creyendo en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo, pero no necesariamente quiere decir que le estemos haciendo caso. Tampoco quiere decir que vamos a dejar de ser hijos, pero debemos comportarnos como hijos. Y no como cualquiera, porque nosotros muchas veces nos comparamos y decimos, no, pero yo por lo menos obedezco en esto y en esto no. La medida y el estándar que debemos siempre apuntar es Jesucristo, no algo menor. Entonces, ¿quién de aquí, y que levante la mano, es como Jesucristo actualmente? Y ustedes podrán decir, oye, pero esa vara está altísima, porque ¿quién como Jesucristo? Pero se nos olvida entonces que ¿quién mora en nosotros? Porque somos templo de Dios. Y Él es el que nos va a dar la conciencia para que tú te arrepientas de los malos caminos y te va a dar el poder, que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos para que tú puedas vivir como Él vivió. Pero para eso hay que tener fe también, que es un don de Dios. Oye, pero entonces Dios me salvó, me rescató y me da todo para que yo pueda ser como Jesucristo, pero yo quiero hacer mi voluntad. Entonces, la siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y del temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, Abba Padre, que es una palabra muy cercana a papá, papaíto, no es padre, sino denota cercanía. Papá tangible, papá conmigo, papá amoroso, papá presente. ¿El siguiente? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De paso, el mismo Espíritu me dice que no se te olvide, tú eres hijo de Dios. ¿Y el siguiente? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, wow, habla de padecer con Él. Entonces ahí es donde empieza la cosa, oye, pero yo pensaba que Dios era amor. Y entonces, o sea, que hay que apretarse los pantalones, como dicen. ¿Cómo es eso? Y eso será bueno.
Primera de Juan 3, 1, 3, antes de salir del amor, porque luego vamos a entrar en la disciplina, y como dice el pastor, zona de turbulencia. Primera de Juan 3, 1 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos de gloria en gloria, siendo transformados hasta llegar a ser como Jesús. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. ¿Alguna vez ustedes se han imaginado ver cara a cara a Jesús? ¿Han anhelado ver a Jesús? ¿Se han imaginado cómo puede llegar a ser ese encuentro con Jesús? Y no solo con Jesús, con el Padre Celestial, a quien nadie ha visto y que tendremos la oportunidad. Pero para eso necesitamos santidad. Vamos para allá, ya vamos para allá. El siguiente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y volvemos, entonces vemos el ejemplo y el testimonio, porque decimos, bueno, si nuestro Padre es bueno y debemos seguir, no lo que Él dice, sino su testimonio, como pasa con nosotros. Entonces, puro como Él es puro, santo como Él es santo, ¿entienden? Él se muestra tal cual es y nosotros debemos seguirlo, seguir su ejemplo. Y bueno, aquí un salmito que yo quería colocar, Salmos 27:10, y es que tengan confianza y esperanza, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces ahí tenemos ese Padre Celestial que nunca nos abandona. Probablemente hayamos tenido fracturas o dolor dentro de nuestro entorno familiar, pero debemos siempre apuntar hacia el cielo, mirar hacia arriba. Dios nunca nos ha dejado y Él está siempre presente. Padre presente. Bueno, entonces vamos a entrar a la disciplina del Señor. ¡Wow! ¿Cómo será eso? Hebreos 12, del 4 al 14. Vamos a ver qué dice. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso sí lo hizo Jesucristo. Nosotros relajados. El Señor dio su vida y sin ser culpable, pagando lo que no tenía que pagar, pero por amor lo hizo. Y nosotros no hemos ni siquiera resistido contra el pecado hasta la sangre. Solo para que tengan ahí siempre la perspectiva. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Siguiente. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, o sea que si mi padre no me disciplina, no me ama. Mira, el que te ama quiere lo mejor para ti. Y ya vamos a ver de qué clase de disciplina estamos hablando de parte del Señor. Porque si te ama alguien, te importa. Y si te importa, no te quedas de brazos cruzados y te haces el loco. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneráramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿de acuerdo? A lo que el corazón les decía. Pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De nuevo sale la palabra santidad. El Señor quiere y demanda de nosotros santidad. Y ustedes dicen, ¿qué santidad? ¿Portarse todo espectacularmente bien? La santidad viene de Él. Él nos separa, nos hace santos, pero también va moldeando nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, para que seamos como es Él, bueno en todo sentido. Y es esa santidad, ser como Él, porque Él es santo, en donde hay justicia, hay amor, hay bondad, benignidad, hay una serie de cantidad de cosas que también son reflejadas como frutos del Espíritu. Por eso es que el Espíritu es importante para nuestro camino hacia la santidad. El que se vea tratando de ser santo por sus propias fuerzas va a salir frustrado y va a salir hiriendo a los demás. Aquí se trata de depender del Espíritu Santo. Porque Él te da la conciencia y la fuerza para tú poder hacer las cosas que Dios demanda. Ser santos porque yo soy santo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, ¡ay, qué sabroso, me disciplinaron! Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y si se dan cuenta, habla de futuro. Es decir, después da un fruto de, quizás en ese momento no sea cómodo la disciplina, pero hay que tener la certeza de que lo hace por el bien y que va a dar fruto apacible de justicia. Y debemos, a pesar de pasar por esas pruebas y esas reprensiones y castigos del Señor, tomar conciencia y agradecer al Señor incluso por su disciplina, porque lo vamos a agradecer por las cosas buenas y las cosas malas no. Y ni siquiera es que fuera porque Él fuera caprichoso y nos va a regañar por algo o disciplinar por algo, por cosas buenas, para que participemos de su santidad. Entonces, más aún gracias y gloria al Señor porque nos ayuda y nos disciplina para que nuestro camino sea siempre recto. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a veces tomamos estas cosas como muy a la ligera. Esto es serio, señores. Estamos hablando del pecado, que tiene como consecuencia la muerte. No estamos hablando de cualquier cosa. Y por eso el Señor nos reprende. Y a veces nosotros nos castiga y vamos y damos y nos va a dar tantas veces como sea necesario para que nosotros enderecemos el camino. Y por eso hay que estar agradecidos porque el Señor nos ama. Entonces de acá tenemos que tener claro que Cristo es el estándar, que la meta es la santidad y, bueno, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Padre Celestial cuando el Señor Jesús empezó su ministerio? Dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Usted quiere complacer a sus padres, terrenales o celestiales? Obedezca, sea obediente. Pero no una obediencia necesariamente basada en miedo, porque no es duradera, porque es traumática. La obediencia que se demanda de mí va a ser o va a nacer del amor. Porque si yo amo realmente a mi Padre Celestial, ese amor que yo tengo y profeso por Él me va a hacer querer ser obediente a mi Padre, complacerlo y que Él se vaya a regocijar conmigo y diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué pasa? Y es lo peligroso. El Señor nos reprende 1, 2, 3, 4 veces, hasta de la misma cosa, por el mismo motivo. Y no agarramos corrección. Las personas que no conocen a Cristo y que no tienen el Espíritu Santo no tienen ni idea de lo que es bueno y lo que es malo. Y puede ser que lo que ellos estén haciendo para ellos no está mal. ¿Cómo tú puedes corregir a alguien si no sabe que está haciendo mal, sino que piensa que lo que hace está bien? Te puede decir sí, pero sus acciones no van a cambiar. ¿Por qué? Bueno, pero ¿por qué si yo no estoy haciendo mal? Y eso pasa con el ser humano. Hasta que el Espíritu Santo
no nos quita el velo, no nos damos cuenta de lo pecadores que somos y desde dónde caímos. Y si usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo va a ser su conciencia. Pero muchos lo ignoramos y entonces tenemos cauterizada, empezamos a sacar callo, no somos sensibles al Espíritu. Y es delicado. Porque aquellos que están en el mundo que no conocen a Cristo, ok, hacen cosas terribles, claro, y va a venir justicia de Dios más adelante si no se convierten y no creen en Jesús. Pero si nosotros creímos en Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo y nos ponemos de rebeldes, ¿tú sabes qué es peligroso? Un cristiano carnal. Yo creo que de las cosas más peligrosas que puede haber en una iglesia, aparte del enemigo, es un cristiano carnal. Aparenta ser cristiano, aparenta ser bueno, pero por dentro desastre. Afecta a los hermanos de la iglesia, pone por el suelo el testimonio de los cristianos, la gente se va de la iglesia y se queda horrorizado. Por eso es importante siempre vivir por el Espíritu. Cristianos maduros y espirituales. Ese arrepentimiento genuino tiene que pasar, porque si realmente yo soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, yo me voy, me va a llamar y me va a decir, epa, cambia tu conducta, estás haciéndolo mal. A veces puedo estar incluso sirviendo en un ministerio y estoy pecando, porque simplemente es desobedecer al Señor. Si yo estoy arrepentido genuinamente, eso va a implicar que yo voy a pedir perdón. Ok, hay gente que a veces ni siquiera pide perdón y se hacen los locos. Hay que pedir perdón, sinceramente. Pero no solamente es como dice el pastor, un excuse me, y seguimos adelante. Si realmente el Espíritu Santo me ha confrontado, yo tengo que tener frutos de arrepentimiento. Y deben ser visibles. Basta ya de caretas. Ustedes pueden decirle al pastor, a los ancianos, a cualquier persona, no lo voy a volver a hacer, no, yo hago esto, yo me la paso orando todos los días. Nadie engaña al Señor. Y el Señor es amoroso y también es justo. Y Él, todas las cosas cuando venga en su segunda venida van a salir. Creemos que ocultándolas va a pasar. Y no va a pasar y no va a tener consecuencias. Hay que ser llenos del Espíritu. Y no solamente frutos de arrepentimiento, porque yo debo cambiar. Arrepentirse es, si yo iba para una dirección, volteo completamente a dirección opuesta. Y me arrepentí y no vuelvo para allá. Pero no solamente eso. Tiene que haber restitución y compensación. Porque si yo robo, y a veces me arrepiento cuando soy expuesto, ni siquiera por un arrepentimiento genuino, a veces porque me vieron robando, perdón. Y ya quedó en perdón. ¿Y entonces? Si hubo un arrepentimiento genuino por el Espíritu Santo, va a haber restitución y compensación. ¿Qué hizo Zaqueo? Cuando estaba con el Señor Jesús, baja, Zaqueo, que tengo que ir a tu casa y comer contigo. Él restituyó aquello que... Entonces, si yo robé y tengo la posibilidad o tengo todavía lo que robé, ¿por qué no lo devuelvo? Entonces realmente me arrepentí. Y pasamos, el Señor se hace la vista gorda. Hablando simplemente de una especie de pecado, de un tipo de pecado. Hablamos de robar, puede ser incluso hasta engañar. Y no estoy hablando solo de mentiras. A nuestras esposas. Yo no lo vuelvo a hacer. 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Te arrepentiste? ¿Restituiste? El Espíritu Santo entonces te movió a... Cuidado, hermanos, la dádiva o la paga del pecado es la muerte. Si creemos en el Señor Jesucristo, bueno, vamos a tener perdón de pecados por creer en Él, pero ciertamente a veces pasa, y creo que lo he leído, y algo que se me pasó comentarles al principio es que todo lo que yo diga aquí, contrástenlo con la Biblia, no porque el flaco empezó a decir un viaje de palabras ahí, ya le creemos, no.
Es ahora cuando comienza el estudio de la palabra. Y ver, oye, ¿será que lo que hizo Zaqueo? Vamos a ver dónde sale. Ah, sí, mira lo que hizo Zaqueo. Pablo, en una oportunidad, incluso dijo, bueno, a fulanito que está en la iglesia, que está haciendo desastre, bueno, entrégueselo a Satanás. Oye, qué fuerte, entregar a alguien a Satanás. Sí, bueno, para que por lo menos se salve su alma. Si él muere, bueno, pero murió aquí en la tierra, pero que su alma no se perezca, porque al final el alma es lo que va a ser eterno. El cuerpo se desgasta. Incluso vamos a tener mucho después cuerpos glorificados, donde no va a estar la semilla del pecado y vamos a ser, junto con nuestra alma, perfectos porque como el Señor nuestro Padre es perfecto. Entonces recuerden, es el estándar de Dios, no mis propios estándares. Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí no se trata de aparentar ser cristianos, aquí se trata de ser cristianos genuinos. Y ahora, ¿cómo hacemos con eso? Porque está bien, creímos en Cristo, somos cristianos, nos damos cuenta que tenemos salvación, gloria a Dios, y empieza como esas ganas de querer servir al Señor. Pero como todo buen padre, incluso las madres y las abuelas ni se diga, están pendientes de que uno coma. Comió el desayuno, hijito, comió el almuerzo, tome, sírvase más. No, usted está flaco, dele más. Claro, porque de la comida está la fuerza, el vigor, la salud, y estamos hablando de cosas que son físicas. Pero nuestro Padre Celestial también querrá que nosotros entonces nos alimentemos. Oye, sí, pero ¿cómo? Con su palabra. Un alimento espiritual. Y eso tiene que ser básico. Así como cuando los bebés apenas nacen, no, dele pecho. ¿Y qué es lo primero que piden los niños? Comida. Están en esa barriga, le desconectaron ahí la fuente de comida y ahora, y van, ¿dónde está? Lo primero para poder crecer sanos y fuertes en la fe es el alimento espiritual que es su palabra. 1 Corintios 3, 1-3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Oye, qué bueno que en la iglesia de Génesis no pasa nada de esto, ¿verdad? No hay celos, no hay reflexión, no hay disensiones, contiendas. Hermanos, es una lucha que no es sencilla. Ahorita no hay una iglesia, digamos, perfecta. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros estamos en el camino de la perfección. Lo que sí es importante es que haya un corazón conforme al corazón de Dios. David hizo y deshizo, pero él, cuando fue exhortado, él respondió al Señor, perdóname, Señor, que tu presencia no sea parte de mí. Porque él sabe de dónde era su fuerza, de dónde era su salvación, de dónde era todo lo que él tenía, todo. Entonces resulta que aquí en la iglesia, como en otras iglesias, como la iglesia del Señor, que está en todo el mundo, el hermano se preocupa por mí y me quiere exhortar. Ah, pero entonces el hermano que te exhorta es el malo. No, Señor. Toda exhortación que sea en base al amor, porque también están los que son hojilla. Y que no, entonces se creen perfectos y, bueno, destruyen. Y no es cuestión de destruir. Exhortar. La idea no es exponerlo, es que él cambie su caminar. Y todos nos alegramos, porque el que andaba perdido volvió a ser encontrado. Pero esto es serio, señores. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas básicas, pues, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no es para algunos elegidos, eruditos y que sean súper espirituales. Esto es para todos, todos. Todos debemos ser maduros espiritualmente, alimentarnos de la palabra del Señor. Este no es el mes, el lema del mes no es el de la iglesia defendiendo la fe en el Señor. ¿Y cómo yo voy a defender la fe en el Señor si yo no leo la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que nos alimentemos, siempre de la mano del Espíritu Santo, porque es que lo que yo quiera hacer sin el Espíritu Santo, desastre, porque es el perfecto intérprete de la palabra. Porque entonces podemos comer mucha Biblia y las interpretaciones son una barbaridad. Mosca con eso también. No nos estamos entonces alimentando bien. Y bueno, no, mira, este hermano, sí, él recibió al Señor en el año 94. Sí, estamos a 2025 y todavía es un niño, espiritualmente hablando, donde todavía hay que enseñarle los rudimentos, las cosas básicas. Y ustedes pueden decir, no, pero es que mi capacidad no es tal para yo entender. Nunca se ha tratado de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da discernimiento, sabiduría, conocimiento, nos da y capacita y nos fortalece para esas cosas. Porque si no, el Señor fuera injusto. Si nos manda a hacer algo y sabe que no podemos, entonces ¿por qué no nos manda a hacer? Si nos lo está mandando es porque podemos, pero en Él. Cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, con las tablas en la cabeza, frustrados. Hebreos 6, 1 al 3. Se trata de fe. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Otra vez, deja eso, eso no está bien, eso es pecado. Ve al Señor, ora, lee la palabra. O sea, ¿y qué está detrás? Como los niños chiquitos. ¿Te lavaste los dientes? ¿Te comiste la comida? ¿Oraste? ¿Leíste la palabra? De la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y tenemos entonces ahora, para ya salir del alimento, porque ya hablamos de amor, hablamos de disciplina y estamos hablando de alimento. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, es un deseo, es un anhelo. Cuando yo no leo la palabra y yo tengo en mí el deseo de leerla, yo me siento mal, yo tengo que buscarla. Cuando uno no come, empieza con la tembladera toda loca ahí porque se le baja el azúcar, porque se le baja, y entonces lo mismo debe suceder con la palabra. Si yo paso un día sin leer la palabra, me siento incómodo. ¿Qué pasa? Yo quiero otra vez el encuentro del Señor, porque si el Señor es lo más importante de mi vida y el Señor es amar a Dios sobre todas las cosas, todos los días lo debo buscar. Y el Señor va a quebrar cada uno de los ídolos que podamos tener en nuestra vida, porque todo lo que ocupe el lugar del Señor es un ídolo, y todo lo que esté primero que el Señor es un ídolo. El trabajo puede ser un ídolo, mi familia puede ser un ídolo, el dinero. Vayan primero al Padre y Él sanará y restituirá toda la relación correcta de tu vida en todos los aspectos. Con tu familia te va a hacer entonces tener una familia de acuerdo a los estándares de Dios. Un trabajo de acuerdo a los estándares de Dios. Unos proyectos de acuerdo a los estándares de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mosca, no adulterada. Vayan a la fuente siempre. No porque fulanito me dijo, menganito me dijo, o porque escuché una prédica de la palabra. Mi oración era, Señor, que mi carne no estorbe en la predicación del día de hoy, sino que sea tu Santo Espíritu. Porque yo sé
yo me conozco, yo sé que mi carne juega en contra de mí. Sería demasiado ingenuo de mi parte creer que yo me la estoy comiendo aquí. Es el Señor. Y si llega a haber palabra de Dios en sus corazones, no soy yo, no es el flaco. Un instrumento por el cual o mediante el cual el Señor está haciendo su obra en su iglesia. Como lo es el pastor, como lo es cualquiera que se pueda parar aquí, si es guiado por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque entonces si eso llega a suceder, como hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Es decir, si llega a suceder eso, alaben al Señor. Porque muchas veces pueden, no hermano, lo hiciste genial. Primero que no fue por mi fuerza. Y segundo, pueden ser piedra de tropiezo. Porque entonces me la voy a estar creyendo. Lo ideal es que si ustedes sienten que el Señor habla a través de una persona, glorifiquen y alaben al Señor. Pasaban en la iglesia, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos de júbilo porque el Señor se manifestaba en su iglesia. Y eso es lo que tiene que suceder. Para que por ella crezcáis para salvación. Y el siguiente, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y si el que creía que ser cristiano es fácil es porque no ha, digamos, experimentado lo suficiente, porque tentaciones vienen, está el enemigo que siempre busca sacarnos del camino, pero no solo el enemigo, sino nuestra carne también. Entonces tenemos el enemigo, un enemigo externo, la carne, un enemigo interno, porque está la semillita del pecado ahí. Y no es sencillo. Y mira, podemos ser quebrantados, corregidos, porque la idea es que seamos a la medida y la estatura de Jesucristo. Porque aquel que se compare con otro, si se compara con Jesucristo, queda por el suelo. Entonces, siempre apuntar a Jesucristo. Ahora, ciertamente quiere decir que no necesariamente vamos a estar exentos de pecar, siendo cristianos. No es lo ideal. Y puede suceder, pero por error. Porque la palabra es clara. Aquel que practica el pecado, el que practica el pecado es 1, 2, 3 veces, 4 veces. Los que van a entrenar fútbol practican fútbol todo el tiempo. Aquel que practica el pecado. Como cristianos podemos equivocarnos y podemos pecar, pero que nuestro corazón siempre esté conforme al corazón del Señor, pedir perdón, arrepentimiento genuino, restituir, no volver, cambiar conducta, pedirle al Señor, ir creciendo espiritualmente, creciendo con el alimento no adulterado. Ahora, puede pasar que yo diga, oye, me siento horrible porque me vi que pequé. ¿Con qué cara me le planto yo al Señor? Y es ahí cuando debemos comprender que el Señor Jesús pagó por nosotros. Que si nosotros realmente creemos en Jesucristo, tenemos perdón de pecados. Entonces, ¿cómo sería nuestro Padre con nuestros errores? Aparte que nos corrige. Hay una historia que probablemente ustedes conocen mucho y es la del hijo pródigo. El hijo pródigo, en principio, bueno, tenía su padre, tenía todas las comodidades y lo que sea, y él se va, bueno, yo quiero ir por mis sueños, por mis anhelos y me voy. Es más, le piden incluso hasta la herencia del padre en vida. Es un insulto. Ahora me vas a pedir los reales y que me haya muerto todavía. Dame los reales que yo me voy por allá porque voy a hacer, yo creo que mis proyectos y todo es, bueno, eso va fino. Se va y cuando se da cuenta, miren lo que pasa. Lucas 15, del 17 al 24. Ese hijo pródigo dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Imagínense por el suelo decir, oye, lo siento, Padre, o sea, no soy digno. Ah, bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, mira, yo no soy digno.
de que me recibas de nuevo como hijo. Mándame a trabajar como algunos contratados tuyos, lo que sea. Y levantándose, vino su padre y aquí está reflejado el Padre Celestial. Y cuando aún estaba lejos, el primero tuvo esa intención genuina de volver a su padre. Y cuando él estaba ya empezando a reencontrarse con su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense cómo lo recibió. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Imagínense cómo venía él. Él debería venir como un desastre. Y fíjense todo lo que hizo el padre por él. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se dan cuenta que el Señor no solo es que quiere mi perdón, o sea, que perdonarme, o yo quiero el perdón del Señor, mejor dicho? El Señor no solamente quiere arrepentimiento, quiere comunión. El Señor no solamente quiere que te arrepientas de tus pecados, el Señor quiere ir a la mesa contigo. El Señor te está esperando. A partir de hoy puedes buscarlo para estar en comunión con nuestro Padre que está en los cielos, para experimentar ese amor. Y ya para ir cerrando, me gustaría simplemente compartirles una oración que está escrita en la Biblia, que es la escribió Pablo en Efesios, ya que estamos hablando del amor. Incluso en la Biblia que yo estaba leyendo, dice el título: Dimensión del ágape. Ágape, que es ese amor de Dios. Y cuando ustedes estén leyendo esta oración, les pido que vayan meditándola en su corazón y que ese sea el sentir de cada uno de nosotros en la iglesia. Fíjense lo que les decía Pablo. Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De eso se trata. ¿Cómo puedo entender algo que excede el conocimiento y algo que es infinito? ¿Cómo yo puedo entender a Dios Padre que es infinito y su amor es inescrutable? Mediante el Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Así como ¿quién conoce las cosas del hombre? El Espíritu del hombre. De esto se trata. Arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la profundidad de conocer el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, a toda su plenitud. Entonces, amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das juntos de compartir como iglesia. Todo se trata de ti, Señor.
tu Santo Espíritu queremos que esté siempre, siempre, siempre lleno a plenitud en nuestro corazón, en nuestra mente. Transfórmanos, Señor, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar. Ayúdanos a ser esos padres como el Padre Celestial. Y ayúdanos a comprender aquello que no podemos comprender mediante tu palabra por tu Santo Espíritu. Que no seamos los mismos y que participemos de tu santidad, Señor. Que nos devolvamos de ese camino que veníamos andando, que no le gusta al Señor, que es pecado. Despojémonos del peso del pecado que nos asedia para que corramos esa carrera, viendo siempre, con la vista puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, en quien podemos todo, Señor. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.